finales de los años 90, una serie de terribles asesinatos comenzaron a hacerse notorios en la Ciudad de México. Las víctimas eran ancianas que vivían solas, las cuales eran asaltadas en sus domicilios y posteriormente eran asfixiadas con la ayuda de distintos objetos. Las ancianas eran engañadas con la historia de que su asesina era representante gubernamental quien se disponía a otorgarles ayudas de los programas sociales del gobierno. En México, la figura del asesino es poco conocida. Por ello, las autoridades no estaban capacitadas para lidiar con una situación similar, lo cual provocó una serie de torpezas durante la investigación del caso que no tardó en convertirse en un circo mediático. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza Samperio fue arrestada mientras huía de la casa de su última víctima. La mujer tenía conocimientos en enfermería y adoraba a la Santa Muerte. Era fanática de la lucha libre profesional y aunque nunca practicó este deporte profesionalmente, se hacía llamar La Dama del Silencio. El pasado 27 de julio se estrenó en Netflix el documental La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, el cual está dirigido por María José Cuevas, quien también dirigió el documental Bellas de Noche allá por 2016. Sin duda, la mayor virtud de este documental es la apuesta de la directora por cambiar el enfoque de este tipo de historias. Los true crime son películas, series o documentales que narran las historias de crímenes reales. En su gran mayoría tienen que ver con aunque no de forma obligatoria. Tienen que ver con crímenes perturbadores, los procesos de la investigación, búsqueda y captura de quienes cometieron esos perturbadores sucesos. Gran parte del éxito de este tipo de historias tiene que ver con la fascinación social que existe hacia la figura del asesino serial. Sin embargo, en La Dama del Silencio, Cuevas decide quitarle el foco al asesino y ponérselo a las víctimas, en lugar de contribuir a la fascinación o al morbo. La directora decide contar la historia de las víctimas, critica aspectos sociales alrededor del caso y hace un señalamiento a la poca capacidad y hasta los abusos de autoridad por parte del gobierno al tratar de resolver el caso. A muchas personas les puede parecer algo menor esto de cambiar el enfoque del documental, pero la verdad es que sí me gustaría tomarme un momento para celebrar el trabajo de María José Cuevas. Siempre es refrescante ver una película que intente salirse del molde, sobre todo de géneros o formatos que son tan conocidos y están tan manoseados, donde es difícil ver algo nuevo en la narrativa. Independientemente de si el resultado nos funciona, nos gusta o no, se agradece la valentía y el ingenio de intentar darnos un contenido que conocemos y amamos, pero de forma distinta. Para mí, la principal virtud del documental es también su principal debilidad. Es evidente que Cuevas está muy comprometida en darle voz a las personas que sufrieron estos crímenes y a su vez hablar sobre los temas sociales que rodean el caso. Sin embargo, para mí, el resultado no funciona al 100%, pero no por las intenciones de la autora. Explico por qué. Como dije antes, Cuevas intenta dar foco a las víctimas, hacer una crítica al gobierno y la forma en la que manejó el caso, sus abusos y el enfoque transfóbico y homofóbico al tratar de culpar a travestis y transexuales de los crímenes. Critica la forma de banalización y el circo mediático que hicieron los medios de comunicación con estos sucesos. Habla de cómo, paralelamente a lo que sucedía en Ciudad de México con la Mataviejitas, en Ciudad Juárez estaban ocurriendo los homicidios de varias mujeres, quienes posteriormente se conocerían como las Muertas de Juárez, uno de los sucesos más vergonzosos de este país. Esas mujeres eran juzgadas por su atuendo, su vida personal y hasta sus comportamientos, y se insinuaba que era su culpa. También, la directora muestra la historia de los presuntos culpables que fueron capturados y señalados como los responsables de los asesinatos contra las personas de la tercera edad en Ciudad de México, y cómo, aún después de encontrar a la culpable real, siguen cumpliendo condenas completamente injustas. Por último, nos cuenta un poco de la vida de Juana Barraza Samperio, la que es considerada la primera en serie en nuestro país. Como ven, la directora intenta cubrir demasiados aspectos en una película que tiene una duración de 1 hora con 51 minutos. Muchos de estos subtemas que intenta abarcar se quedan en lo mero anecdótico. No profundiza más cuando es evidente que hay muchísima tela de dónde cortar de cada uno de estos puntos, y esto termina siendo perjudicial para con el discurso de la autora, porque entre toda la vorágine de información, personajes y críticas que señala, el espectador termina por no prestar atención completamente a ninguno de ellos. Por ahí leía un post donde decían que lamentablemente en un documental que intenta dar foco a las víctimas, el espectador termina con dificultades para recordar el nombre de al menos una de ellas. Creo que esto se debe a las enormes ambiciones de la cineasta en tocar todos estos temas que le interesaba abordar. Honestamente, creo que se hubiera resuelto mejor si el documental hubiera sido una miniserie, porque daría tiempo a conocer todos estos aspectos desconocidos de una historia que es bastante conocida. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que está bien lograda esta película o se quedó corta con todo lo que quería abarcar? Por último, hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Curiosamente, mi parte favorita del documental es donde se toca brevemente la historia de La Dama del Silencio, es decir, la Mataviejitas. Sí, sé que esto habla más de mí como espectador que de la película en sí, pero me gustaría conocer su opinión con una reflexión que tuve. Creo que las películas, series o documentales que hablan sobre asesinos seriales son fascinantes en gran medida por la propia figura de los asesinos
seriales. Sus historias de vida, sus crímenes y la forma en la que los cometen han volado la imaginación de los entusiastas de este tipo de historias, más allá del simple morbo. James Hoare, el editor de la revista británica Real Crime, dice que esto se debe a que los asesinos representan algo de proporciones épicas, antihéroes verdaderamente monstruosos, como los de las historias de horror que nos contaban cuando éramos niños. Pero yo creo que en realidad se debe a la humanidad detrás de estos monstruos. Los asesinos en serie a menudo tienen familias, hogares y empleos y aparentan ser miembros funcionales de nuestra sociedad. Tal vez nuestra fascinación se debe a que somos producto de una sociedad que nos ha inculcado el miedo al otro, o tal vez tenemos fascinación por esa parte oscura que todos llevamos en nuestro interior. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó esta reseña, acá les dejo mi análisis sobre Oppenheimer. ¿De qué otra película te gustaría que habláramos? Cuéntanos en los comentarios. Soy Alberto, nos vemos en el próximo video. Adiós.